No solo heredaste los ojos o la voz de tu madre, heredaste sus silencios, su vergüenza, su inseguridad, los patrones que ella nunca se atrevió a cuestionar, ahora hablan a través de ti. Y lo más aterrador es lo natural que se siente, porque es lo único que conoces desde siempre. Tal vez llevas toda la vida intentando ser amable, fuerte, responsable, pero en el fondo estás agotada. No de vivir, sino de actuar, de cargar pesos que nunca te correspondieron, de buscar amor volviéndote invisible. Y lo más cruel es que probablemente lo llamaste madurez, disciplina o amor. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esa voz en tu cabeza que te castiga cuando descansas no es tuya? Que esa dificultad para decir que no, esa culpa al tener éxito, ese miedo a ser demasiado, ¿y si todo eso fuera heredado, transmitido como un fantasma en la casa familiar? Y aún peor, ¿y si nadie te dijo jamás que eso se podía soltar? Carl Jung llamó a esto la herencia inconsciente, la forma en que cargamos lo que otros no pudieron sanar. Y cuando viene de tu madre, no se siente como trauma, se siente como lealtad, como amor, como identidad. Este video te llevará a esa parte de ti que pocas veces miras, ahí donde vive la herida materna, donde se formó el falso yo y donde quizá por primera vez recibirás la invitación de convertirte en tu propia madre. No para rechazarla, sino para recuperar las partes de ti que ella no pudo sostener. Al final, te mirarás con nuevos ojos, no como alguien rota, no como alguien necesitada, sino como alguien que, por fin, está lista para volver a sí misma. Si esto resuena contigo, quédate. Y antes de comenzar, dale like al video y suscríbete para que no te pierdas la sanación que no sabías que estabas esperando. Algunas heridas son tan profundas que se vuelven invisibles, no porque hayan sanado, sino porque se volvieron parte de ti. La herida materna es una de ellas. No se trata de abusos evidentes ni de traumas dramáticos. Se trata de la herencia silenciosa, la tristeza que ella nunca nombró, los miedos que nunca procesó, los límites que jamás cuestionó. Esas cosas no viven solo en su historia, se convirtieron también en la tuya. Tal vez ya lo notaste, esa forma de sabotear la paz cuando por fin llega, o cómo la culpa susurra cada vez que intentas descansar. Se siente personal, pero no lo es. Es herencia. Aprendiste su lenguaje emocional antes de poder hablar el tuyo. Imagina crecer viendo a una mujer siempre cansada, siempre disculpándose, siempre dando y casi nunca recibiendo. Esa imagen no se borra, se te imprime. Su agotamiento se vuelve tu norma. Su silencio te enseña a reprimirte. Su sacrificio constante se convierte en tu definición de amor. Empiezas a creer que amar es aguantar, que cuidar es desaparecer. Y así, sin darte cuenta, replicas su lucha, no para honrarla, sino para seguir unida a ella. Porque como niños, preferimos sufrir junto a nuestras madres antes que ser felices sin ellas. Así de profundo está grabado este molde. Ahora salta a tu vida adulta. Te preguntas por qué te sientes responsable de la felicidad de todos, por qué te paraliza el enojo ajeno, por qué no puedes decir no sin sentirte una traidora. No son defectos, son patrones heredados, mapas emocionales transmitidos por una mujer que probablemente hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Pero como diría Jung, lo inconsciente gobierna tu vida hasta que lo haces consciente. La herida materna no se trata solo de ella. Se trata de cómo interiorizaste sus mecanismos de supervivencia y los confundiste con tu personalidad. En los hombres, esta herida a menudo se manifiesta como una incapacidad de liderar desde la fuerza interna. Si la madre fue emocionalmente caótica, crítica o dependiente, el hijo puede volverse distante o complaciente, puede evitar el conflicto, sobrevalorar la aprobación femenina o temer al fracaso, porque fracasar era decepcionarla. En las mujeres puede aparecer como perfeccionismo, complacencia o culpa crónica. Si crecieron con una madre marcada por el sufrimiento silencioso, muchas hijas lo replican.
creyendo que ser mujer es resistir. Y todo esto sucede sin darse cuenta, hasta que un día despiertas. Y despertar duele, porque sanar la herida materna es admitir que muchas de las cosas que llamaste bondad, empatía o amor eran formas de borrarte. Jung lo llamó la sombra, las partes de ti que tuviste que esconder para seguir conectada con una versión de amor. Cuando esa figura es tu madre, la represión se vuelve sagrada. No se cuestiona, se protege, aunque te esté destruyendo por dentro. Por eso sanar se siente como traición, como prender fuego a algo sagrado, pero en realidad no la estás traicionando. Te estás liberando de su dolor, no de su amor. Esta sanación requiere una honestidad brutal que la mayoría evita. ¿Qué partes de ti siguen buscando su aprobación? ¿Qué partes se castigan cada vez que haces algo que a ella no le hubiera gustado? Esa es la correa invisible de la herencia emocional, y suele ser más fuerte en quienes dicen tuve una buena madre, porque ser buena no es lo mismo que estar completa. Muchas madres amorosas estaban profundamente heridas y transmitieron su dolor no con crueldad, sino con silencio, con cansancio, con falta de conciencia. El trauma no fue lo que hicieron, fue lo que normalizaron. No sanas la herida materna culpándola. Sanas desidentificándote de su dolor, reconociendo qué era suyo y qué ahora te toca soltar. Es aprender a decir, ese miedo no es mío. Esa creencia sobre el amor no me pertenece. Esa culpa la devuelvo. Ese es el comienzo de la individuación, como la llamaba Jung, el proceso de volverte completo. Pero no lo confundas con algo mental, no es teoría, es cirugía emocional, y la mayoría lo evita, hasta que la vida ya no les da opción, hasta que las relaciones colapsan, hasta que el cuerpo grita, hasta que el alma dice basta. Si ya sentiste ese momento, cuando te das cuenta de que no estás viviendo tu vida, sino la historia no resuelta de tu madre, entonces estás lista. Lista para cortar el hilo, para escribir tu propio mapa, para conocer una versión de ti misma libre de esa tristeza heredada. Y si quieres profundizar en esta sanación, revisa el primer comentario fijado. Hay una herramienta poderosa esperándote ahí. Pero antes de seguir, haz una pausa y pregúntate, ¿qué es eso que he estado cargando y tal vez nunca fue mío? Deja que esa pregunta se asiente. Porque en el próximo capítulo vamos a explorar el espejo de la represión y cómo intentar ser la hija perfecta pudo haberte costado tu autenticidad. Si esto resonó contigo, comparte tu reflexión en los comentarios. ¿Qué parte de ti ahora ves que no nació contigo, sino que fue entrenada? Hay un momento en la vida adulta en el que muchas personas se dan cuenta. Nunca llegaron a ser ellas mismas, solo lo que los demás esperaban que fueran. Y en muchos casos, esas expectativas venían envueltas en ternura, sacrificio y un amor que jamás se cuestionó. Pero el amor también puede herir, sobre todo cuando viene mezclado con el silencio. Jung entendía que la represión no siempre nace del trauma. A veces nace de la devoción. No te traicionaste por miedo, lo hiciste por amor. Te convertiste en su refugio, en su esperanza, en su segunda oportunidad para una vida mejor. Pero para eso tuviste que desaparecer. Aprendiste a leer su rostro antes de hablar, a interpretar sus estados de ánimo como si fueran un mapa de supervivencia, a esconder las partes de ti que podían incomodarla, tu enojo, tu deseo, tu instinto salvaje. Si hablabas fuerte, se estremecía. Si estabas triste, se derrumbaba. Así que te ajustaste, te encogiste. Aprendiste a hablar en un idioma emocional que no era el tuyo, y con el tiempo olvidaste el propio. Jung llamó a esto el falso yo, una máscara creada para evitar el rechazo. Pero, ¿y si esa máscara era amable? ¿Y si tu actuación se veía como ser una buena hija, un buen hijo, una buena persona? Por eso cuesta tanto quitársela. ¿Cómo rebelarte contra un rol que fue recompensado? ¿Cómo cuestionar una personalidad que te hizo sentir querida? Especialmente cuando ese personaje te protegió del abandono.
Para muchas personas, especialmente mujeres criadas por madres emocionalmente sobrecargadas, ser buena significó volverse invisible. Aprendiste a anticiparte antes de que alguien expresara una necesidad, a sostener el mundo para que nadie más se cayera. Te volviste lo que ella necesitaba, serena, servicial, contenida. Y tal vez todavía lo eres, pero aquí está el costo. Cuando pasas años siendo la respuesta de otra persona, dejas de ser tu propia verdad. Esa represión no se va. Espera. En el cuerpo se vuelve tensión. En la mente, perfeccionismo. En el alma, vergüenza. Tal vez te descubras en relaciones donde siempre te adaptas, donde adivinas lo que otros quieren, donde temes ser demasiado, o quizá te sientas vacía después de cada logro, porque nada se siente realmente tuyo. Esto no son rasgos de personalidad, son secuelas de una infancia vivida en función del otro. Jung preguntaría, ¿cuándo fue la primera vez que aprendiste que ser tú era peligroso? Y la respuesta suele resonar así: cuando ella me miró y necesitaba que yo fuera otra cosa. Esto no se trata de convertir a tu madre en villana. Se trata de reconocer los roles sagrados que asumimos para no perder el amor. Muchas madres, sin querer, colocan en sus hijos la vida que ellas no pudieron vivir. Sobre todo en las hijas. Proyectan los sueños que enterraron, la fuerza que temieron, la rabia que reprimieron, y la hija lo absorbe como si fuera una ley. Así es como la represión se disfraza de amor. Ocultas tu verdad porque temes que rompa a tu madre. Ocultas tu poder porque su fragilidad te hizo temer al tuyo. Pero reprimir no es cuidar, es abandonarte con la excusa de ser leal. Para recuperar tu identidad, primero tienes que nombrar lo que nunca fue tuyo. ¿Tu silencio era parte de tu esencia o lo aprendiste para evitar el conflicto? ¿Tu deseo de ayudar es genuino o una estrategia para evitar el rechazo? ¿Tu amabilidad nace del alma o del miedo a no ser amada? Estas preguntas no son cómodas, remueven cimientos profundos, pero sin ellas sigues atrapada en un guión que no escribiste. Jung lo decía claro, no puedes volverte completa obedeciendo al pasado. Sanar esto implica volverte emocionalmente desobediente. Decir no donde antes decías sí. Hablar donde antes callabas. Sentir lo que alguna vez fue prohibido implica enfrentar la culpa y atravesarla, porque esa culpa no es tuya, es la sombra del falso yo derrumbándose, y al otro lado de esa ruina hay algo sagrado, tu verdad, no la que tu madre necesitaba, no la que los demás exigieron, la tuya, y no será perfecta, ni será fácil, pero será auténtica, y eso es el inicio de la libertad. Si esto resonó contigo, revisa tus roles, cuestiona la máscara, pregunta, ¿quién sería yo sin el guión de la hija buena? Y si estás lista para profundizar, revisa el primer comentario. Hay algo ahí esperando ayudarte a comenzar. Pero no corras. Deja que esta verdad repose en ti, porque en el próximo capítulo exploraremos algo aún más tierno. El proceso de convertirte en tu propia madre interior. Y si esto removió algo en tu interior, compártelo abajo. ¿Qué rol estás, por fin, lista para dejar atrás? Hay partes de ti que aún están esperando, no el éxito, no el amor, sino la seguridad, que alguien finalmente diga, tienes permiso de existir tal como eres. Esa persona debió ser tu madre, pero si ella no pudo ofrecerlo, porque a ella tampoco se lo ofrecieron, la herida no desaparece, se queda, en tu sistema nervioso, en tus decisiones, en esa voz que dice que eres demasiado, muy sensible, muy necesitada. Y ahí comienza el verdadero trabajo, no en culparla, sino en aprender a convertirte en tu propia madre. Ese es el camino que Jung insinuó cuando hablaba de individuación, volverte aquello que tu pasado no pudo darte. Rematernarte significa dar espacio a las partes que ella no supo recibir. Si ella era ansiosa, tal vez aprendiste a callar tus miedos. Si estaba abrumada, quizás minimizaste tus necesidades. Si fue emocionalmente ausente, fingiste que no te importaba. Pero nada de eso desapareció.
Se fue al sótano, al territorio de la sombra, y ahora ya adulta, emerge en forma de autosabotaje, agotamiento, aislamiento o perfeccionismo. Tal vez crees que solo estás cansada, o rota, o que te falta disciplina, pero en realidad solo estás cuidándote igual que lo hacía ella, con exigencia, con juicio, con abandono emocional. Aquí va una verdad incómoda. Te convertiste en la madre que temías. No porque seas cruel, sino porque la niña interior repite lo que conoce. Si ella ignoraba tus lágrimas, ahora tú ignoras las tuyas. Si ella nunca descansaba, ahora tú te sientes culpable por parar. Si ella se derrumbaba bajo presión, ahora tú evitas toda responsabilidad. Esta es la herencia emocional en su forma más peligrosa, cuando la herida se convierte en brújula. Y Jung nos advirtió, lo que no se hace consciente, se repite como destino. Sanar comienza cuando interrumpes el patrón. Rematernarte no es una estética. No se trata de velas, baños de burbujas o escribir en un diario una vez al mes. Es una decisión radical, diaria, de estar contigo donde nadie más estuvo. Significa darte alimento cuando te mueres de hambre emocional. Poner límites aunque te dé miedo ser rechazada. Hablarte con ternura cuando te equivocas. Y sí, a veces también significa llorar. Porque rematernarte es reconocer lo que faltó. Es enfrentar la soledad que cargaste de niña y elegir al fin no volver a abandonarte. Este proceso no es glamoroso, no se vuelve viral, no genera aplausos, pero sí te vuelve completa, porque por primera vez no estás actuando para obtener amor, estás ofreciéndolo, no solo a tu versión sanada, sino también a la enojada, a la confundida, a la rota. Te vuelves la madre que dice, no tienes que ganarte el descanso, no está mal necesitar ayuda. Sigues siendo valiosa incluso cuando fallas. Estas palabras transforman vidas, pero solo si se viven. Y solo si se practican con constancia. Y no olvides, este trabajo también sana hacia adelante. Cuando dejas de transmitir lo que te transmitieron, las generaciones cambian. No solo te vuelves tu propia madre, te conviertes en una mejor ancestro. Para tus hijos futuros, para tus relaciones, para el mundo. Porque la forma en que te hablas en la oscuridad moldea cómo hablas con otros en la luz. Jung creía que la verdadera tarea espiritual es la integración, no la perfección. Y la integración comienza cuando eliges estar contigo, justo en los lugares donde ella no pudo estar. Así que pregúntate, ¿qué cambiaría si me hablara como a alguien que quiero proteger? ¿Qué se suavizaría si en lugar de castigar mi caos, lo abrazara? ¿Qué surgiría si dejo de intentar ser fuerte y empiezo a ser real? Ese es el renacimiento de la madre interior, y no ocurre de golpe. Ocurre en momentos pequeños, en cómo respiras cuando estás ansiosa, en cómo haces una pausa cuando algo te activa, en cómo eliges quedarte cuando quieres huir. Quédate. Así es como sana la herida. Si esto tocó algo profundo en ti, no te apresures. Siéntalo. Luego escribe una frase que hubieras querido escuchar de tu madre y repítetela cada día. Y si deseas explorar este proceso más a fondo, revisa el primer comentario. Hay una herramienta ahí esperándote. Y antes de pasar a la introducción, cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de ti estás lista para rematernar con suavidad, con constancia, con amor real? Nunca fuiste demasiado. Simplemente naciste en un sistema demasiado pequeño para contener tu verdad. Todos esos años en los que te encogiste, te adaptaste, funcionaste por encima del límite, no fueron tu culpa, fueron tu herencia. Pero ahora que lo ves, se vuelven tu responsabilidad. Porque sanar no sucede por accidente, sucede cuando decides dejar de llamar normal al dolor, cuando dejas de actuar para obtener amor y empiezas a dártelo a ti, primero. Cuando te conviertes en la madre, la protectora, la voz que siempre necesitaste. Así que deja que este video sea tu invitación, no para culpar, no para pelear, sino para recuperar. Tienes derecho a transformar lo que te fue transmitido.
Tienes permiso de terminar contigo lo que comenzó antes de que nacieras. Pero quiero preguntarte algo. ¿Qué creencia sobre ti estás por fin lista para devolver? ¿Con qué parte de ti estás lista para reencontrarte? Sin miedo, sin vergüenza. Cuéntanos en los comentarios. No solo para compartir, sino para declarar, para interrumpir, en voz alta, la herencia emocional. Y si estás lista para el siguiente paso, revisa el primer comentario. Hay algo ahí que podría cambiar para siempre la forma en que te hablas. Y por supuesto, si esto tocó algo en ti, suscríbete, activa las notificaciones y quédate con nosotras, porque esto apenas comienza.